¿Sabía usted que los servicios de Pinkerton también están disponibles en Uruguay? Hablamos de la principal empresa de investigaciones del mundo, fundada en 1870 y con presencia en más de 150 países. Con Pinkerton es posible tomar decisiones que reducen riesgos y permiten resguardar el caudal de información de su empresa. Además, orienta en los criterios de selección de personal, previniendo conductas deshonestas. Estamos atentos para proteger su empresa, su marca y sus productos. WhatsApp 095 74 35 22. Somos Pinkerton. Seguimos adelante en Agenda Abierta, con gran gusto recibiendo a Hernando Hernández, es coordinador de los servicios Pinkerton, director de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas y quien lleva adelante el espacio Vivir Seguros aquí en Agenda Abierta de Radio Carve, que tiene una vocación, un propósito muy claro, y es, en la medida de las posibilidades, sumar consejos, sobre todo en la fase de prevención para situaciones de violencia. Y hoy Hernando nos quiere hablar de desescalar situaciones de violencia. De pronto, Hernando, no sé si te parece, comenzar por algo que escuchamos con mucha frecuencia. Ante un incidente, parece que prima aquello del no te metas, dicho así. O sea, como mirar para el costado. De todos modos, más allá de que esto puede llegar a ser una práctica, digamos, que uno lo puede discutir, porque tal vez sea importante o necesario que uno participe en alguna de estas situaciones de tensión, hay momentos donde efectivamente estás como involucrado. Y esto aplica para cada uno de nosotros como ciudadanos en la calle, naturalmente para profesiones que pueden presentarse como de riesgo, el ingreso de equipos médicos a barrios muchas veces complejos, de situaciones de inseguridad, los propios centros educativos, donde muchas veces hemos informado de niños que entran con armas o de peleas, incidentes adentro y también afuera de los establecimientos. Entonces me gustaría partir de una definición, Hernando. ¿De qué hablamos cuando mencionamos desescalar situaciones de violencia? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, buenos días, audiencia de Radio Carve. Esta temática de hoy, Daniel, tiene mucho que ver con lo que venimos charlando de situaciones conexas a la prevención de la inseguridad. Como vimos, el entorno, ya sea en la calle, el control de los entornos, o sea, en un colegio, en un bullying escolar, hay similitudes porque tiene que ver con un probable delito, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la violencia. En el caso concreto de la violencia, la charla de hoy refiere a desescalar las situaciones de violencia, que es parte de algunos cursos que brindamos al sector de seguridad, también se da en el mundo a la policía, y como tú bien decías, se da a otros sectores que tienen cierto riesgo, particularmente los sectores de salud y educación. ¿Alguno de nosotros, alguno de ustedes en el último mes han experimentado confrontar con una persona violenta? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué experimentaron? Eso nos permite entender de qué estamos hablando, porque al igual que ocurre con los animales, para que haya una situación de violencia y de confrontación, depende de las dos partes. La charla que vamos a dar no tiene nada súper novedoso, sí sistematiza algunas cosas, y lo bueno que tiene también para mí es escucharnos, y me escucho, porque muchas de estas cosas sencillas no siempre las aplico. Claro, Hernando, de todos modos me gustaría, porque decís que no hay mucho que innove en esta charla, sin embargo, de pronto hay un elemento que resulta llamativo, que se viene dando ya hace algunos años, pero pocos en realidad, y es cómo cambió la lógica de la violencia. O sea, hoy asistimos a una violencia distinta, uno puede advertir que hay más agresividad, menos consideración al daño físico que pueda sufrir la otra persona, ni que hablar que de pronto después vamos a hablar del asunto este de las armas, pero en principio lo que puede advertirse es que bajo los efectos
muchas veces de sustancias psicoactivas, o simplemente por la arenga de tus pares, vas a una pelea, pero vas a una pelea de una manera extraordinariamente violenta. Antes, me acuerdo, por ejemplo, las cosas se dirimían, tal vez una discrepancia, una diferencia, yo qué sé, en un partido de fútbol, y se dirimía de pronto a los puñetazos, ¿no? Y hoy lo primero que puede llegar a percibir la persona que está ante una situación de violencia es tomar algún elemento contundente, un palo, un fierro, una piedra, o sea, vas directamente a armarte de alguna manera. Hay un cambio, digamos, si se quiere, cualitativo allí. Bueno, sí, sí lo hay. La charla anterior hablábamos del efecto de estar bajo el efecto de las drogas, inciden el 60% de los delitos violentos. O sea, sí hay un cambio cualitativo en una mayor violencia. En general, hay un menos respeto entre los seres humanos. Hemos reducido nuestra capacidad de empatía y de paciencia. Digamos, la vorágine de nuestra vida nos lleva a estar un poquitito más cerca de los límites. Eso tal cual. Y en esa zona gris es que queríamos charlar antes de llegar a temas de violencia física, porque hay todo un espectro de cosas que sí podemos hacer. Y para darte un ejemplo comparativo, las formas más efectivas en los aeropuertos en el mundo de contrarrestar un eventual acto terrorista no es tener una persona armada, es tener una persona desarmada que sepa desescalar situaciones de violencia y ver indicios. Desde ese mismo lugar, si tuviera que comparar, si yo tengo un agente policial muy armado, pero está con su celular, un vigilante privado de seguridad, está en su mundo, no aporta demasiado que esté armado. Sí aporta una persona que entienda cómo desescalar situaciones de violencia, y eso era lo que yo quería charlar contigo, Daniel, hoy. Bien, bien. Adelante entonces con los primeros conceptos. Hay como 3 temas claves en esto. Hay un tema que es la ansiedad, hay un tema que tiene que ver con las agresiones verbales y el espiral de la violencia, que tiene mucho que ver con la droga. Y después hay un tema de cómo detectar esto mediante conductas verbales y no verbales. Las situaciones de conflicto, que a mí siempre me gustan los números, porque reflejan rápidamente los conceptos, el 90% de las situaciones conflictivas tiene que ver con experiencias y frustraciones pasadas propias. Esto es, con la persona que yo me esté relacionando o controlando, intentando controlar una situación, es importante tratar de conocer o descifrar por dónde puede estar esa frustración. Frustración que puede llegar a un odio, que puede haber partido de una expectativa insatisfecha, pero en suma, 90% refiere a situaciones pasadas de esa persona. ¿De dónde tomas el dato, Hernando? Ese dato hay cursos a nivel internacional que se llaman MOAB, que es gerenciar estas situaciones, que lo sacan de experiencias exitosas del manejo de policías comunitarias en cómo logran desescalar violencia, los boys ingleses, qué sé yo, cómo logran desescalar sin armas las situaciones que son violentas. Entonces, claro, ahora, tomando como referencia ese dato, ¿no? Uno se pregunta, ¿quién no ha tenido un episodio de frustración en la vida? En consecuencia, ¿somos todos potencialmente violentos entonces? Bueno, sí, en realidad todos tenemos cierto grado de potencialidad, y acá lo que estamos hablando, que es otro concepto que lo vivo recalcando, es que nosotros como seres humanos no somos no solamente somos espectadores de las situaciones. Por suerte podemos incidir, y de eso se trata de vivir, incidir en las situaciones que nos rodean. Y en estas situaciones nosotros sí podemos incidir, aunque haya una potencialidad, y podemos incidir
antes de que ocurra. Por eso allí, en la parte de la ansiedad, hay ciertos indicios verbales que ocurren habitualmente que es necesario observar. Si yo tuviera que hablar de la cara, el ruborizarse rápidamente, el empezar a sudar, el fruncir el ceño, en que te suden las manos, en que la boca se contraiga, en que la persona cuando empiece a hablar quede cortado, no pueda terminar las ideas, que empiece a tener mayor movimiento en las rodillas, que empiece a respirar de manera superficial, no profundo, que esté confundido. O sea, hay toda una serie de indicios verbales que yo necesito observar. Claro. Que yo necesito observar y que no son un tema menor. ¿Por qué necesito observar? Porque así como la droga, no empiezo en la droga pesada, sino hay una espiral, así como en la violencia doméstica, se empieza quizá con un plato que vuela por los aires y después se escala en una violencia mayor. En estos temas también hay indicios que yo puedo y necesito observar previo que ocurran las cosas. En el enfrentamiento, en el intentar desescalar, hay 3 o 4 habilidades que son interesantes comentar. A ver. Hay una de esas habilidades que es mantener una distancia adecuada. Se entiende que una distancia mínima adecuada es el orden de 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás y medio metro hacia cada uno de los costados, pero si yo tengo indicios, empiezo a percibir indicios de una eventual agresividad de la persona, necesito estirar a 1,5 metros esa distancia. Y estas distancias no son casuales, son producto de la experiencia, porque yo necesito el espacio mínimo necesario para poder salvaguardar mi integridad. En esa distancia, ¿en qué se basa esa distancia? Se basa en un tiempo de reacción que se compone del yo percibir estos indicios, el yo decidir que es el tiempo que me lleva y el tiempo que insume mi sistema nervioso a los músculos actuar, que es de 1,5 segundos de promedio. Cuando yo hago la sumatoria de todo ese tiempo de reacción, es que necesito ese 1,5 metros de distancia. Ese es el primer tema, tomarme la distancia adecuada con las personas que yo intento mantener. Claro. El otro tema que se habla mucho es la comunicación visual. O sea, con una persona potencialmente agresiva, necesito de estar el mayor tiempo posible en comunicación visual. Hablan de un 80, 90%, pero el mayor tiempo posible y sin interrumpirlo, porque yo lo que necesito es observarlo a él, no yo exponer tanto. Yo ahí tengo que bajar el perfil y observarlo y no interrumpirlo para intentar descifrar de sus palabras y de sus gestos hacia dónde puede ir. Claro. El otro tema tiene que ver con forma de comunicarme de apoyo, que tiene que ver con lo expresivo, lo gestual. Los gestos transmiten el 50% de los mensajes. Lo que yo digo transmite el 10%. Y mi tono de voz, por eso yo subo y bajo mucho el tono de voz, transmite más que la palabra, transmite un 40%. Pero siguen siendo las expresiones las que transmiten a las personas los mensajes más importantes. O sea, de la manera que yo me paro y los gestos que transmito a la otra persona, estoy incidiendo en su posible conducta. O sea, no soy un actor pasivo en esa eventual escalada de violencia. El otro tema tiene que ver con la escucha empática. O sea, en general se dice que se recuerda el orden del 12% de lo que a mí me dicen. ¿Y por qué? Porque yo oigo la mitad de lo que me dicen y escucho la mitad de lo que oigo y recuerdo la mitad de lo que escucho.
Entonces, 50% de probabilidad por 50% de probabilidad por 50% de probabilidad me da que solamente recuerdo en el orden de un 12% de lo que dicen. Entonces, es vital que yo tenga una escucha empática, o sea, tengo que escuchar atentamente, hasta si se quiere con mi corazón, a la persona que está hablando, porque eso también incide en bajar su ansiedad. En bajar su ansiedad. Sí. Estamos hablando siempre, Hernando, de circunstancias donde hay, como se dice vulgarmente, un mano a mano, o donde hay muy poca gente participando. Sí. Uno se pregunta qué sucede cuando esta circunstancia escala a otro número de personas y se transforma en una generala, como también se dice a veces en forma en términos vulgares, ¿no? A la salida de un partido de fútbol, a la salida de un baile, a la salida de un liceo. Bueno, tenemos todavía un trecho para intentar llegar a la situación, pero obviamente esto es un proceso analítico que hay veces las situaciones, como tú bien mencionás, no, nos pasan por encima. Ahí hay distintas bibliotecas, si se quiere. Siempre lo que hay que intentar es no incrementar el grado de violencia, porque si no entramos en la competencia, ¿quién es más violento? El que tira la garrafa en el estadio, el policía que le pega en la cabeza, que tira la garrafa, y así sucesivamente. O sea, el tema es poder abstraerse de ese espiral, que no siempre es fácil. Por eso hablamos de la distancia, y por eso hablamos de la comunicación, y por eso hablamos de tener, que era un tema que te venía a decir ahora, posiciones de precaución. Cuando yo, antes de llegar a esa situación, necesito que en mi posición, que hablan de 45 grados, o sea que si yo ya estoy teniendo indicios en un mano a mano, antes de llegar a la general a que tú me decías, si estoy en un mano a mano y yo ya tengo indicios, es ideal no estar exactamente posicionado frente a la persona, sino ya estar en un cierto ángulo de 45 grados, a pesar que yo te esté mirando a ti, pero un poquito ya doblado. ¿Por qué? Porque en el caso de yo tener que salir corriendo, yo no necesito tiempo para mover los pies ni el cuerpo. Ya estoy en posición de salir. Claro. Eso también le da un mensaje a la persona que subió un grado en su escalada de violencia, que no tengo deseo de confrontarlo. Y bueno, y mis brazos tienen que tener una cierta apertura, pero evidentemente puedo llegar, y voy más ahí a la situación que tú me preguntabas, a indicios concretos que haya agresión verbal, o sea, la persona se empieza a acercar, los hombros se van hacia atrás, la persona intenta aparecer como más alta, sí. O sea, me empieza a mirar, empieza a golpear con las manos, se toca las manos, o sea, cuando empiezo a tener indicios concretos de una eventual agresión física, obviamente me tengo que aumentar mi distancia, pero hay ciertas cosas, si no llegara a una violencia extrema, que ya no tengo más límite. Estoy hablando en esos casos que puedo todavía reducir el límite, en que mis expresiones tienen que tratar de no ser a un nivel superior de la persona. Claro. O sea, y después están, tal vez, porque hablábamos de circunstancias, en fin, que pueden derivar en una escalada de violencia en un grupo de personas. Ahora, después está la eventualidad de que te ocurra una rapiña, ¿no? Donde la persona viene casi con la forma de actuar incorporada casi profesionalmente. O sea, ellos saben a qué van. De todos modos, para nosotros es una circunstancia muy excepcional y de altísima violencia, y que ocurre, por otra parte, en cuestiones a veces de segundos. ¿Cómo se actúa en esas circunstancias? O sea, ¿es posible entrenarlo en un momento donde estamos, digamos, en frío, para que llegue ese momento de altísima tensión y lo podamos resolver mejor? La experiencia comparada que dice que nuestro cerebro es más entrenable que nuestro físico. Ajá. O sea que yo me tengo que preparar.
Y lo otro que también dicen los cursos en este tema es que yo necesito, en principio, tener un análisis chiquito de riesgos personal. O sea, los riesgos que tiene Daniel Castro refieren a que si sus expresiones en la opinión pública pueda atacar a una persona, por lo cual tiene que tomar ciertas precauciones, por los lugares y en los horarios que anda, por los hijos, por dónde van. O sea, cada uno de nosotros, en su entorno y en su vida laboral y familiar, tenemos ciertos riesgos. La experiencia que dice, yo tengo que pensar en esos riesgos posibles y tengo que tener un plan sencillito que se adecue a mi personalidad. Claro. Yo no puedo pensar, o sea, si yo no tengo armas en mi domicilio, como es mi caso, necesito tener un plan que incluya lo que yo dispongo y saber, aquí está un poco la respuesta a ti, que en la gran mayoría de las circunstancias, lo ideal es contribuir a no escalar la violencia. Claro. Si yo tengo una persona que ocupa mi domicilio, obviamente que si yo me pongo en la puerta, la persona, mientras está actuando, lo que está pensando, son dos cosas básicas. ¿Quién es el que controla el ambiente? Que no tengo que dejarle ningún lugar a duda que es él. Sí. Y segundo, ¿cuál es la vía de escape que tiene? Si él percibe que yo me interpongo, puede llegar a ser más violento. Ahora... Claro. Considerando además que ahí ya pueden influir otras personas, porque una cosa es recibir a un delincuente en la calle, en el mano a mano, en fin, que te rapiñe y que resultes eventualmente lesionado, lastimado por ese acto. Otra muy distinta es el copamiento, cuando lo que está en riesgo es ni más ni menos que tu familia. Por eso las circunstancias son, y la idea general quizá que puede quedar, así como en un mano a mano, yo no es conveniente decirle a una persona, vamos a hablar del problema que tú sos drogadicto, sino decir, vamos a hablar del problema de la droga, para que no sea algo personal. Si yo estoy en una fila, no le puedo decir a una persona, acá hay que cumplir todas las normas porque todos los demás cumplen, sino decir, entiendo tu frustración porque hace 2 horas que estás en la cola. O sea, hay cosas que pueden desescalar la situación. Y hay muchas veces, y la mayoría, contribuyo, pero también, y esto es lo que dice la experiencia comparada y es lo que yo comparto, necesito tener un margencito en mi plan para que en última instancia la vida es lo que protejo. Claro. Yo lo he dado este ejemplo en algunos lados. ¿Qué dice la experiencia si yo fuera copado y secuestraran a un hijo mío? ¿Qué grado de probabilidad de vida tiene? Entonces, yo digo, apunto psicológicamente a no tener armas, apunto a desescalar violencia, mayoritariamente, pero un plancito necesito tener como ser humano, porque en última instancia, si van a violar o a secuestrar a alguien de mi familia, yo necesito darme preparado para qué, para decir, estoy en condiciones de jugar mi vida para salvar la vida de mis seres queridos. O sea, transformarte en alguna manera en un negociador, también de eso se trata, ¿no? Y sos un negociador, pero mayoritariamente siempre buscar desescalar la violencia es lo aconsejable. Claro. Hay algunas frases que se me ocurren en este momento, ¿no? Cuando hablábamos justamente de, cuando uno ve un episodio de violencia, es mejor evitarlo, ¿no? O sea, como aquella frase, soldado que huye sirve para otra batalla, por ejemplo, ¿no? A veces es mejor pasar por cobarde que enfrentar una circunstancia que pueda lastimarte a ti o a tus seres cercanos, queridos. Hernando, interesantísimo esto. Si te parece, dejemos puntos suspensivos porque nos queda pendiente hablar del uso de las armas. Y ahí es donde creo que en alguna oportunidad habíamos relatado cuáles son los riesgos de tener un arma, de poseer un arma, de tenerla, por ejemplo, en casa, si no se sabe exactamente cómo usarla ante una circunstancia extrema. Si querés, me das un titular sobre este punto. Titular es tema lamentablemente súper politizado. Hay 2 bibliotecas, entonces cada uno toma la biblioteca que quiere respaldar lo que cree. Está el que te dice, si tú no tenés armas, reducís
el riesgo de violencia, y está el que te dice, pero entonces se desarman los ciudadanos honestos y los deshonestos tienen armas. Claro. O sea, podría decirte, argumentarte en cualquiera de los dos sentidos, y como se enseña oratoria, que tú sabes mejor que yo, bueno, ahora exponé la conveniencia de tener armas, y dentro de 2 minutos te podría exponer la conveniencia de no tenerla. O sea, es un tema muy discutible. En general, si la persona decide tener armas, tiene que tener la personalidad, tiene que tener la formación, tiene que saber desescalar, y el armamento masivo de una sociedad no es recomendable, como tampoco lo es el desarmar masivamente, porque digo, ¿hasta qué punto yo puedo decidir como sociedad y tercerizar cuidar a la vida de mi familia? O sea, es un tema que podemos profundizar y quizá podemos invitar a gente con opiniones contradictorias en algún otro encuentro, Daniel. Cómo no, encantado, Hernando. Muchas gracias por estos minutos aquí en Agenda Abierta. Un abrazo. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias.